Ser Podcast. Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría verte. ¿A quién estará dedicada esta canción? No lo sé. La sonrisa y la risa. Y la risa. Son elementos, vamos, a mí me parecen imprescindibles para yo vivir. Quería dedicarte esta canción. Ah, ¿eso es disco dedicado esto? Sí. Como antes, lo de siempre en la radio. Está Muchas gracias, a ti. joder, qué bien. Y además, no te quiero abrumar, pero te quería dar las gracias, Carles, porque tu vuelta al programa, tus palabras fueron purificadoras, nos aliviaron a muchos de nosotros que estábamos en ese momento. Yo creo que sufrir es un verbo demasiado grave, pero teníamos una sensación de desconsuelo por personas que han estado enfermas, por personas que hemos perdido, por personas que han padecido la enfermedad, por pensar en los sanitarios y de repente, pues todo un cachondeo de fin de semana que nos hacía sentir como qué es lo que está pasando en la sociedad, o sea, a qué se debe este egoísmo, ¿no? Entonces, este fin de semana, ese sábado y ese domingo, que lo veíamos en la calle, sobre todo los que vivimos en el centro de Madrid, pensábamos, ¿quién le puede dar voz a este desconsuelo que tenemos? Y tú viniste aquí y pusiste la voz perfecta a lo que todos estábamos sintiendo, y fue como un desahogo. Mucha gente te habrá dicho, se me saltaron las lágrimas. Sí, mucha gente. Entonces yo creo que esa forma de sentir colectiva, ¿no? Que además creo que fueron lágrimas, ya te digo, purificadoras, de quitarte un peso del corazón. La única diferencia es que nosotros, cuando nos ocurre esto y cuando contamos algo tan íntimo, tenemos un altavoz. Pero no creo, y lo dije el otro día, no creo que sea absolutamente nada distinto de lo que miles y miles y miles de personas han vivido y siguen viviendo y sufriendo en España, ¿no? Claro, pero es verdad que a lo mejor no hay canales por los que vehicular ese... No sé, no tengo ni idea, no sé qué hago todavía aquí en medio de este lío, ¿eh? Pero te agradezco muchísimo. Y a todo el mundo le agradezco. Intento responder todos los mensajes. Pero me cuesta mucho porque no tengo tiempo y lo voy haciendo, he contestado muchos, centenares ya, pero a los que no haya podido hacerlo aún, pues que lo siento, que lo haré tan pronto como pueda. Esta canción define muy bien eso, ¿no? Digamos que esa melancolía o ese padecimiento que se convierte en sonrisa, eso es lo que debemos agradecerte, aparte de la alegría. A mí me han llegado mensajes como si fueras una persona de mi familia, que lo eres, ¿no? Y me han llegado de todas partes del mundo, me han llegado de Argentina, me han llegado de México, y la verdad, necesitamos esos buenos sentimientos para superar época, que los tenemos. En la edición del próximo domingo del País Semanal hay una entrevista con Javier Cámara a propósito del olvido que seremos, y el titular, si no me falla la memoria, el titular es algo así como: no es verdad que son palabras suyas, no es verdad que la sociedad esté podrida, ganamos por mayoría los de la bondad. Dice algo así Javier, y yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que sí. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que sí. Además, él hace esa cosa maravillosa en la película de pronto de hacer de buena persona, que a los actores siempre dicen que les resulta como extraño, porque casi siempre el cine trata de gente muy borde, ¿no? Bueno, cerramos este capítulo porque yo quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Y le voy a presentar a caballo de una canción, de esta. All's my life I has to fight, nigga.
All's my life, hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Bueno, en esta canción que está sonando, el rapero Kendrick Lamar dice "We gon' be alright", es decir, estaremos bien. Y nuestro invitado, en su libro, que se titula ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este?, editado por Península, escribe entre otras cosas. Dice que en un sistema diseñado para complicarnos la vida, cuando no terminar con ella, aquí seguimos y seguiremos. Y estaremos bien, como dice la canción. Él sabe de qué habla, porque es un español hijo de migrantes gambianos, un negro que creció en un mundo de blancos, en un barrio de Huesca concretamente, y también es una de las voces más jóvenes, más activas y más contundentes del activismo antirracista en España. Moja Gere, te dije, el día que hablamos por teléfono te pregunté si era Gerehou o Gerehou. Es más fácil todavía, Jereu, o sea, me como la E y la del H de medio. Totalmente. Moja, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, encantado de estar aquí y que estés de vuelta. Moja forma parte del Club El Bilderberg, de los amigos de Elvira, y hoy le ha traído a propósito de este libro, donde yo digo lo primero y luego seguís, ¿eh? Dices, entre otras cosas, que en España solo hablamos de racismo cuando vemos algo que ocurre en Estados Unidos, que en los últimos tiempos, por desgracia, tenemos donde elegir, pero que no somos capaces de vernos a nosotros mismos como un país racista, que yo no sé si lo somos o no. ¿Lo somos o no lo somos? En España existe el racismo. Existe un racismo estructural. Luego cada uno juega un papel en ese sistema, ¿no? En esa estructura. ¿Qué papel juega cada uno? Hay algunos que son muy activamente racistas y otros que estamos trabajando para hacer un mundo antirracista. Moja, qué bien. Yo recuerdo cuando todo el movimiento, bueno, que sigue, pero el movimiento Black Lives Matter, una de las cosas que se decían aquí es ¿a qué viene desde ciertos círculos de la derecha? ¿A qué viene toda esta solidaridad de la gente en España con ese movimiento si aquí no hay racismo? ¿Por qué crees que, no sé, que provoca tanta animadversión, incluso el apoyar un movimiento que comenzó en otro país? Yo creo que el hecho de mostrar que hay una solidaridad, que hay un deseo de justicia que trasciende las fronteras propias, ese sentimiento de buscar lo mejor de nosotros mismos para transformar el mundo, yo creo que entre la gente que está muy cómoda, en este caso en un sistema racista, pero también que está muy cómoda en un sistema machista, en un sistema contra homófobo, pues ellos se sienten en una amenaza, ¿no? Y por eso reaccionan, porque temen que esa ola, ¿no?, que proclama un cambio de mundo hacia algo mejor, pues lo ven como una amenaza, ¿no? Y por eso lo sienten, aunque lo vean lejano, lo sienten como cerca por eso. A mí me gusta mucho del libro que es una mezcla entre la experiencia personal y algo que se hace poco en España, que es escribir esta especie de ensayo sobre lo que está sobre racismo, sobre lo que está pasando. Y esa mezcla me gusta muchísimo porque de repente tenemos que imaginar a un niño que nace en Huesca. Y entonces, que además, yo no sé por qué tus padres eligieron Huesca. O sea, eso digo yo. Porque casi todo el mundo suele llegar a Madrid o suele llegar a ciudades más, a Cataluña, ¿no? Sí. Entonces, en los pueblos se decía antes, ¿y tú de quién eres, no? Pues tú, ¿y tú de quién eres? ¿De dónde vienes? Pues mira, mis padres salieron de Gambia a finales de los 80, mi padre, a principios de los 90 mi madre, y se asentaron en España, en Huesca, básicamente por trabajo. Mi padre acabó allí porque, bueno, estaba su hermano mayor, que llegó antes, había encontrado allí curro y se fue allí. Y entonces ahí fue que se estableció. Antes pasó por Cataluña, pasó por Valencia, trabajando en el campo, como mucha gente migrante, y al final acabó ahí pues por cosas de la vida. Y de repente llegó mi madre, nací yo, te empiezas a estabilizar y de repente pues somos ciudadanos oscenses. Te voy a reproducir una conversación que seguramente te va a resultar familiar. Vamos allá. ¿De dónde eres? De Huesca. ¿Y tus padres? De Gambia. Ah, eres inmigrante de segunda generación entonces. ¿Cuántas veces te ha pasado esto?
Eso es un clásico por varios motivos. Primero, porque ese segundo de dónde eres no es un de dónde eres porque eso ya he respondido, sino que es un por qué eres negro, ¿no? Y por eso cuando digo que mis padres son de Gambia, se entiende, ¿no? Que, vale, ya no me preguntan por mis abuelos. Y segundo, seguimos teniendo una idea muy estereotipada de lo que es ser español en cuanto a la condición racial. Entendemos que ser español es ser una persona blanca y todo lo que está fuera de eso es extranjero. Y entonces por eso la gente me dice que... cree que soy de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, de cualquier país africano, pero jamás de España, porque se asocia a eso de que lo que no es blanco es extranjero. Te leí una entrevista hace un tiempo en el periódico donde el titular, si no recuerdo mal, era algo así como soy más español o digo más veces que soy español. Veces que soy español que Salvador que Santiago Abascal. Eso es buenísimo. Sí, o sea, es un titular, pero en realidad es así, ¿no? Por cómo son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, una persona que reivindica una idea de españolidad muy cerrada, muy estereotipada, y por otro lado, otras personas que, a pesar de ser españolas, muchas veces la sociedad no nos hace sentir parte de esa identidad, ¿no? Y yo creo que son las dos caras de una misma moneda. Uno desde un supremacismo y otro desde una forma de reivindicar una identidad que es propia. Moja, en las últimas campañas electorales ha entrado el racismo como tema. ¿A ti eso qué te parece? ¿Cómo te suena? Que digamos que es bueno que haya visibilidad, que esto es porque crean un conflicto que no existe, sí que existe el conflicto y tiene que estar. O sea, ¿cómo lo vives todo eso? Pues, por un lado, tengo pena de que se hable del tema racial desde una perspectiva negativa, ¿no? Siempre desde la perspectiva de fomentar ese racismo, de que haya partidos políticos como Vox que abiertamente tratan de sacar rédito político de ese racismo y que echan de menos propuestas antirracistas, ¿no? Que trabajen. Y yo creo que por eso este libro pues, puede ayudar, ¿no? A entender cómo se manifiesta el racismo en la sociedad española en muchísimos ámbitos, desde el lenguaje hasta la educación, hasta el ocio, pasando por el deporte y mucho más. Y entenderlo desde allí y decir, vale, sabemos cómo es el problema, cómo se manifiesta, vamos a proponer soluciones para acabar con ello. Acaba de explicar, Elvira, que tu libro está basado en gran parte en tu propia vida, en tus propias experiencias, ¿no? Muchísimo glamour, la historia de un chico negro en Huesca. Pero en esas experiencias, en tus vivencias propias, bueno, las habrá habido de todos los colores, y nunca mejor dicho, ¿no? Pero ¿alguna especialmente significativa o por dolorosa o por chocante o por llamativa que te venga a la cabeza? ¿Alguna vez dices, joder? Mira, de las que me ocurrieron en Huesca, yo creo que una que es muy significativa y que además le ocurre a mucha gente fue una vez yendo con mis compañeros de clase, después de una cena, salimos a un local a bailar y en la puerta me dijeron que no podía entrar. Y después de insistir mucho del por qué, dijeron, no, es que no pueden entrar ni negros ni moros. Yo allí salí, digamos, sí. en una... Sin comentarios. Sí, yo ahí salí, digamos, con mis amigos de fiesta, después de los exámenes, etcétera, y de repente, pum, notas una barrera muy clara con el resto de tus compañeros que están entrando y tú no puedes. Esas fronteras, ¿no? Que se colocan una y otra vez, ¿no? Siempre nos fijamos en las fronteras desde lo exterior, pero también existen esas fronteras internas que te colocan una separación, en este caso por el color de piel. ¿Algún compañero se quedó contigo fuera? Sí, algunos entraron, no se dieron cuenta de lo que pasó, pero los que se quedaron fuera sí, nos quedamos ahí quejándonos, pero yo creo que eso también, ¿no? Hay que ver esa situación. Es muy bonito cuando recuerdas que te quisiste reunir con tus amigos, ya pues siendo periodista en Madrid, para tener una charla como ellos de cómo habían vivido ellos tener un compañero negro. ¿Y qué salió de ahí? Pues fue una conversación creo que muy sanadora, por decirlo de una manera, en el sentido de que yo nunca había hablado de este tema con ellos de esa manera. Y sentarnos allí alrededor de un café y poder hablar, ¿no? De cómo ellos lo vivieron desde la perspectiva de sus familias, ¿no? Qué comentarios hacían. Pues había unos que decían, es que vuestra clase parece una ONG, porque yo estaba el chico negro, otra chica que era de origen asiático, otro, sí, es así, ¿no? Otros que igual no le daban mucha importancia a los comentarios que salen de ahí o por el hecho de que yo cogiera y rezara, ¿no? Porque era musulmán y todo esto. Y creo que fue muy sanador en ese sentido de reconocer entre todos la existencia de ese racismo, de cómo crecimos con él, de cómo no teníamos herramientas, no teníamos información para hacer frente, que yo creo que ese es el gran problema. No crecemos con un conocimiento antirracista que nos ayude a identificar eso, a erradicarlo y poder ver esa diversidad racial
como una riqueza y no como una amenaza y no como algo sobre lo que construir una discriminación que es sistemática. Cuenta eso de la primera persona que viste de niño. Otra persona negra a la que viste. ¿Cuál fue la primera? Cuéntala lo del Rimago, por favor. Sí, es que eso... Se me hace mucho más... Sí, yo lo siento, claro, porque... y eso ocurre en los años 90 y lo peor es que llegar a 2021 y seguir encontrándote cabalgatas de ese tipo, ¿no? En el momento ese de que te acercas y ves, oye, este señor está ¿Cuántos chorreando. años tenías tú? Pues debía tener como 5 o así. Y ves como que esta persona está chorreando. Hay algo que dices que no es como mi padre. Claro. Pero yo creo que eso dice mucho, ¿no? De cómo hemos concebido lo que es la negritud, ¿no? Cómo lo vemos como una máscara cuando es algo mucho más profundo, mucho más que sobre lo que se construye una identidad y que va mucho más allá. Ojalá, ¿no? En determinadas circunstancias puedas coger y limpiarte eso y ya está, para evitar vivir esas situaciones. Pero no, convives con ello, cargas con ello y ves que existe una serie de situaciones en la sociedad que están cargadas sobre ese color de piel. ¿Hubo algún momento en el que quisiste ser como los otros niños? Porque además en tu casa comíais diferente, teníais una cultura completamente diferente que además tus padres defendían, ¿no? Sí, defendían claro. el idioma, defendían... Sí. ¿Hubo algún momento en el que quisiste borrar uno de los dos lados? Sí, sin duda. Es que además yo creo que esa es la historia un poco de las personas que hemos nacido aquí, pero somos de origen migrante y que tenemos un color de piel distinto, ¿no? Sentimos todo el rato que tenemos que elegir o una cosa o la otra, en este caso, ¿no? Como lo que decía respecto a la comida que decías. Yo sentía todo el rato que tenía que elegir o ser como de comer con un cuchillo, tenedor y 2 platos, o comer todos en un bol como comíamos en casa. Uh-huh. Y yo creo que eso nos hace reflexionar, ¿no? Sobre cómo entendemos que hay una serie de culturas que las consideramos como inferiores, que las consideramos que las tenemos que dejar de lado y unirnos como a esa cultura mayoritaria que se supone que es la buena, ¿no? Hasta que finalmente pasa el tiempo, recibes más información y comprendes que no, que es como hay una serie de valores comunes, pero tienes que un poco que entender que esas son 2 partes de tu identidad y que pueden convivir. Cuando decía Elvira hace un momento, y tu padre era partidario de defender el idioma que hablaba, ¿qué idioma se habla en Gamba o qué idioma hablabais en casa? Es el soninké. 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 ¿Qué? Eso es, soninké. ¿Y cómo es la ventana en soninquenés, por ejemplo? La ventana, pues sería palanteri. Palanteri. Sin artículo. Palanteri ya significa la ventana. Palanteri. Sí, eso es. Mira Roberto cómo está por ahí con el palanteri. Palante siempre. Palante como los de Alicante. Sí, así que sí. O los de Huesca, en este caso. Sí, que meter un parte de palanteri. Para el inicio del programa. Ahora ya ha sonado más. Eso es. Oye, háblanos del Salvador Blanco, de la figura esta de paternalista. Salvador Blanco. Pues mira, tenemos un ejemplo muy claro de hace muy poco, además. Hace como 2 semanas o 3 hubo unos posts que subieron tanto Sergio Ramos como Sara Carbonero, en los que con una foto con unos chavales negros, en los que decían, por cada like, comentario o compartido a este post, se destinarán miles de vacunas a los niños africanos. Y yo decía, madre mía, o sea, no entender lo grave que es que la vacunación de unos chavales dependa de los likes en un post de Instagram de unas celebridades, y 2, que a nadie o a muy poca gente le salte la alarma, ¿no? De que nadie diga... tenemos tan interiorizado que eso de ayudar a los niños africanos es algo que tenemos que hacer como sea, que no reflexionamos sobre lo grave que esto es. Que imagínate que la vacunación de los niños españoles depende de, eso, de que, no sé, George Clooney tenga unos likes y compartidos en Instagram. Sí. Esto aquí grave. En España viene del tiempo de las huchas del Domun, ¿no? Sí, tiene una parte de origen en eso, ¿no? Ese constante salvar a África. Y tú que estás en Twitter, súper activo, que además llevabas las redes del diario.es. Sí. ¿Has sufrido un bullying particular, precisamente por ser negro? O sea, particularmente porque todo el mundo sufre bullying en Twitter. Sí, yo creo que más quien menos. Quien más, quien menos. Pero cuéntanos alguna experiencia con eso. Pues fíjate, tenemos un caso como súper reciente, ¿no? Ahora con la publicación del libro, pues teníamos el caso de Cristina Seguí, que subió una foto. Yo flipo porque es como de la nada, ¿no? Y que su libro estaba al lado del mío y ponía mencionando al Cristina Seguí de Vox. Eso es de Vox, ¿no? Como ex dirigente de Vox. Y como eso, como diciendo que a ver si el Corte Inglés quitaba su libro
al lado del mío, ¿no? Y era como... ¿Cómo? No me lo puedo creer, ¿de verdad? Ahí está el post en Twitter. No me lo puedo creer. Y yo creo que además precisamente justifica el título del libro, ¿no? El ¿qué hace un negro como tú en un sitio como este? ¿no? Como decir, vender libros. No puedes estar, efectivamente. Y además lo que le puse en la contestación, que justo el taco de mi libro estaba mucho más pequeño, significaba que se había llevado más que el suyo, y yo creo que eso significa que la sociedad apuesta más por un antirracismo y no por un antifeminismo. Te decían, Moja, no te metas en eso, no contestes. Entonces dices, ¿hay que contestar o no hay que contestar? Para mí, uno, hay que contestar. Yo considero que hay que contestar, porque yo creo que si no, dejamos que campe a sus anchas los discursos racistas, y tenemos que hacer como un contrapeso, pero sobre todo tenemos que trabajar para que los discursos antirracistas sean los que más se oigan, ¿no? Yo creo que estamos hartos, sobre todo desde la política, que solo estemos escuchando discursos racistas una y otra vez. Vamos a escuchar qué tenemos que decir desde el antirracismo, vamos a escuchar qué propuestas hay desde los partidos, periodismo, moda, el deporte, propuestas antirracistas que nos hagan crecer como sociedad. No sabía si preguntártelo, pero a propósito de esto que ha contado de la exdirigente de Vox, que yo sigo sin dar crédito, bueno, digamos que es una anécdota muy demostrativa de un estado de cosas, ¿vale? Pero además de esto, aparte de eso, ¿tú has recibido amenazas? Sí, yo, tengo puestas 2 denuncias, una por unas amenazas de muerte. ¿De muerte? Y de muerte, sí. Precisamente eran unas imágenes de balas, ¿no? Como hemos visto ahora en la campaña, pues lo mismo. Y también por una serie de personas que se dedicaron, digamos, a hacer como una subasta, ¿no? Con todo ese... reminiscencia histórica que tiene, ¿no? Respecto a la esclavitud y todo esto. Subastándote a ti. Subastándome a mí, diciendo, si viene desparasitado, 1.000 euros, si viene con tal, 1.200. Y eso ocurrió, lo tengo denunciado. De hecho, el caso este de la subasta está todavía pendiente de juicio 5 años después. O sea que yo creo que esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que la justicia tiene mucho que trabajar, la sociedad tiene mucho que trabajar para tomarse la lucha contra el racismo en serio y que podamos sentirnos protegidos. Formidable, formidable. ¿Tú cantas si te la sabes? No quiero que la audiencia se asuste. Si has dicho lo de la ventana en tu idioma, puedes. ¿Cómo era? Palanteri. Palanteri. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré. Je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Moja Guerú, ¿qué hace un negro como tú en un sitio como este? Editado por Península. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y mucho ánimo, ¿eh? Gracias. Elvira, lindo. Bueno, encantadísima. La próxima semana es fantástico. Vaya club tienes. Eso es un club. Eso es un club. Un beso, Elvira. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. La Ventana con Carlas Francino. Es curioso, pero esta tarde en La Ventana, al menos durante los últimos minutos, parece que hayamos emprendido una especie de ruta del negacionismo. Acabamos de hablar con Moja Guerú del racismo estructural que existe en España y de cómo algunas cosas todavía nos sorprenden, nos llaman la atención, pero están ahí. O sea, no neguemos que existe ese racismo en España. Bueno, hay gente que también sigue negando a estas alturas lo del cambio climático. Hoy hay una noticia importante de alcance político por lo que ha aprobado el Congreso de los Diputados. Pero para ese movimiento negacionista en general que sigue poniendo en duda lo que es una evidencia científica, vamos a poner solo un par de ejemplos. 2 paraditas de un viaje muy, muy breve. La primera, en las tablas de Daimiel, donde el corazón del parque lleva años
pero años ya, casi completamente seco. En su lecho sobresalen las cañas y los taráis. El taray es un árbol que se mantendría en la orilla si hubiese agua, que no la hay. En medio de la llanura manchega se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en una inmensa planicie donde los ríos Jiguela, Azúer, Záncar y Guadiana se unen y sus cauces se rompen, formando un humedal de láminas de agua poco profunda salpicadas de islotes y juncos. Entre la vegetación y las pocas zonas encharcadas que quedan, nos encontramos con su auténtica riqueza. Ánsares azul, flamencos, patos colorado, garzas. Y es que las Tablas son un oasis en medio de una tierra seca, un entorno que sirve de punto de anidamiento en las migraciones de infinidad de bandadas. Un conjunto lagunar que no vive sus mejores momentos y de las cerca de 1.800 hectáreas encharcables, apenas 200 están inundadas. Esteban Esquinas es el presidente del Patronato de las Tablas de Daimiel. Finales casi de primavera deberíamos tener un mínimo de 1.400 hectáreas encharcadas. De hecho, este miércoles se han puesto en marcha los pozos de emergencia para que las pocas zonas que todavía tienen agua se puedan mantener y garantizar el ciclo biológico de la fauna y de la flora de este lugar. Bueno, ahí tenemos una, la primera parada. La segunda nos lleva a otro efecto del cambio climático. El sonido no deja duda, las lluvias torrenciales, que son una constante en toda la costa mediterránea, en la zona de Levante sobre todo. Allí ha aumentado un 25% el riesgo de gotas frías, aunque no es el único efecto del cambio climático. Los efectos del cambio climático son tan evidentes en la zona del Mediterráneo que en algunos informes se asegura que el Mediterráneo, es el epicentro del cambio climático. La temperatura superficial del mar está aumentando a razón de 0,34 grados por década desde principios de los 80 y esto provoca un incremento del nivel del mar de 3,4 milímetros por año. Un Mediterráneo cada vez más cálido repercute en la temperatura y la humedad y ha hecho que aumente considerablemente el número de noches tropicales en la costa mediterránea, más de 60, con una temperatura mínima igual o superior a 20 grados. Además, en una zona proclive a las lluvias y a las gotas frías, tanto unas como otras se están intensificando. Y que en 2019 sufriéramos una de las gotas frías, ahora llamada Dana, más intensas, con numerosas inundaciones y algunas pérdidas humanas, y pocos meses después la borrasca Gloria volviera a causar numerosos daños y muertes, no es casualidad sin duda. Este invierno, por ejemplo, ha sido el de más lluvias de los últimos años, así como el otoño. Igualmente, también aumentan las olas de calor, como seguramente comprobaremos esta primavera y este verano. Pues nada, Amparo Coches de Radio Valencia y Agustín Cacho desde Ser Ciudad Real nos han dibujado estas dos fotografías. Encontraríamos muchos más relacionados con los efectos del cambio climático en España. Hoy el Congreso, eso les decía antes, ha dado luz verde a la primera ley de cambio climático y transición energética que persigue frenar estos escenarios que acabamos de recorrer, transformarlos, con una descarbonización plena de España en 2050 o el fin de la venta de coches contaminantes en 2040. Lo cual, dicho así, no pinta mal, pero Javier Gregory, buena tarde. Hola, buenas tardes, Carles. Llega un poquito con retraso esto, ¿no? Pues sí, con un retraso de 10 años. La prometió ya el entonces presidente Rajoy. 5 años después de firmar España el Acuerdo de París, tampoco llegaba y por fin ha llegado, pero no satisface a la mayoría de los grupos políticos. No ha habido consenso en el Congreso después de 10 años y parece increíble, ¿no? Está pasando como con las leyes de educación, que llega un gobierno de otro signo y las cambia, ¿no? En este caso, la ha apoyado el gobierno, los socios parlamentarios como Unidas Podemos, pero están en contra, por ejemplo, han estado en contra los partidos más a la izquierda, entre ellos, por ejemplo, Equo o Más Madrid, pero también en el otro extremo los que están más a la derecha. Vox sigue negando el cambio climático y el Partido Popular se ha abstenido porque, por ejemplo, esta ley, y no les gusta, establece también un cierre progresivo de las centrales nucleares. Así que, de momento, hay votos suficientes para aprobarla, pero no hay consenso. Y hay un punto negro, además, Javier, que ese creo que hay bastante consenso en señalarlo, que es lo de la reducción de gases de efecto invernadero,
el objetivo es del 23%, ¿no?, de cara a 2030, pero eso queda bastante lejos de los compromisos adquiridos con la propia Unión Europea, ¿no?, o por la propia Unión Europea, vamos. Así es, y además, claro, como llega tarde esta ley, llega con unos compromisos muy antiguos. De hecho, las Naciones Unidas ya en la propia cumbre del clima de Madrid, que parece que se nos ha olvidado que la última cumbre fue aquí, se pidió un mayor esfuerzo a los gobiernos porque con lo prometido hasta ahora, como esta ley no se llega a reducir la temperatura, el aumento 2 grados centígrados, que es el límite máximo que los científicos aconsejan, ¿no? Entonces, ha movido ficha la Unión Europea, 55% de reducción en el 2030. También Estados Unidos, ahora con Biden, lo ha hecho Gran Bretaña, lo ha hecho Alemania por mandato judicial. Pero España se queda en este 23%. Bueno, hay cierta polémica porque hay una especie de manejo de datos diciendo que, bueno, si contamos con el 2005, como hace Estados Unidos, sería un 40%. Pero bueno, estos son trucos, yo creo que casi de jugador de cartas. Este 23% que queda muy, muy abajo. Pues, ¿no?, mira, Javier, me gustaría que a propósito de este punto en concreto escucharas lo siguiente. La ley de cambio climático que acaba de presentar el gobierno de España es como una tortilla de patata muy hecha. ¿A qué nos referimos? Dentro vídeo. España presenta por fin una ley de cambio climático en 2020. Recordemos que, por ejemplo, el Reino Unido aprobó la suya en 2008. Pero bueno, más vale tarde, son buenas noticias. Pero cuando te lees el contenido, y aquí es donde entra la tortilla de patata, la cosa se complica. Lo primero y fundamental es el objetivo de reducción de emisiones de efecto invernadero para esta década. Os juro que lo he tenido que comprobar varias veces porque estaba convencido de que lo tenía que estar entendiendo mal, pero no. España se compromete a reducir un 23% las emisiones en esta década, con respecto a los valores de 1990. Lo cual, según reconoce la ministra Teresa Rivera, es un descenso de alrededor de un 3% anual. Vale, ¿y qué es lo que dice la ciencia exactamente? Según los científicos del Programa de Medio Ambiente de la ONU, la mejor ciencia disponible, si queremos mantener la subida de la temperatura global por debajo del límite de seguridad de 1,5 grados respecto a la era preindustrial, las emisiones globales de gases con efecto invernadero tienen que decrecer un 7,6% anual. Fallar en esa meta en 2030 causará daños irreversibles. Vale, o sea que esta ley que se está vendiendo como el adalid de la ambición climática, en realidad tiene menos de la mitad de la ambición que el mínimo que marca la ciencia. Se puede decir más alto, pero no más claro. Javier Peña, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Javier estudió biología, pero se dedicaba al diseño en Internet cuando hace 2 años y medio, creo, decidió crear este canal de nombre Hope para advertir sobre los efectos del cambio climático. Bueno, y ahora mismo tiene más de 1.300.000 seguidores, lo cual a mí, Javier Peña, porque sois tocayos, me sugiere alguna cosa. Por ejemplo, que hay un interés seguramente mayor de lo que nos cuentan a veces en los efectos, en los perjuicios que está ocasionando el cambio climático y por lo tanto demanda de información, ¿no? Tú lo has notado en estos 2 años y pico, ¿ha cambiado? ¿Cómo es el perfil de la gente que te sigue? Pues sí, Carles, la verdad, yo desde luego que he notado que había una auténtica ansia, un auténtico hambre por comprender esta cosa que llevamos escuchando de mucho tiempo, que es el cambio climático, la crisis climática, que a todos nos preocupa en mayor o menor medida, pero que es difícil acceder a descifrar bien los informes de los científicos, a entenderlo bien, y bueno, pues la prueba está en el resultado de estos vídeos que intentan traducir los informes científicos a pequeños vídeos de 3 minutos que sean comprensibles por cualquier persona. Y el perfil que estamos encontrando en las redes es extraordinariamente transversal. Claro. En cuanto a edad, a ideología incluso, es un asunto que nos afecta a todos y así está siendo el seguimiento. La verdad que es muy amplio. Déjame comentar a los oyentes y al propio Javier Gregorio, que no sé si lo sabe, que tú tienes no sé si tengo que poner comillas, me da igual, y si no sin comillas, un consejo asesor, formado por científicos, además muy, muy reputados, como Joaquín Araujo, como Fernando Prieto, Fernando Valladares, ¿no? Que están ahí contigo para que todo lo que sale en Hope sea riguroso. Esto no son ocurrencias tuyas, déjame dejarlo claro, porque habrá quien esté pensando, bueno, ¿y este qué sabe? Claro, sí, bueno, claro, es que esto fue una cosa que surgió de forma natural, porque claro, yo empecé a poner en marcha este canal cuando en 2018 se juntaron
Pues dos cosas. Una fue que yo me convertí en padre y estaba con mi bebé en los primeros meses cuando vi este titular de los científicos de la ONU de tenemos 12 años para llegar al punto de no retorno de la crisis climática. Pues está absolutamente relacionada una cosa con otra, porque el futuro, lo que vamos a dejar, sí señor, lo entiendo perfectamente. Claro, sí, es que es una cuestión en serio, las cosas que yo he vivido que yo he dado por hecho en mi vida, que es un clima estable, predecible, que no da mayor problema, van a ser un lujo para este bebé que tengo en brazos. Entonces, ese titular me llevó a meterme en todo esto de la ciencia climática, a devorar los informes, a leer libros, a informarme un montón y a abrir un canal en Facebook y a empezar a hacer vídeos. Y cuando la cosa fue cogiendo las dimensiones que empezó a coger con millones de reproducciones o con decenas de millones en algunos vídeos, pues hombre, yo me entró un poco de pánico escénico también de decir, yo necesito que lo que diga estar completamente seguro de la veracidad y la rigurosidad que esto tiene. Y ahí fue cuando empecé a contactar con científicos que me fueron ayudando de forma natural, y al final ha terminado en constituirse un consejo que funciona fenomenal y que es una maravilla. Claro, oye, Javier, hay informes científicos, hay otros económicos basados también en los informes científicos. Lo digo porque esto nos atañe y atañe a todos. Ya no hay lugar aquí para los incrédulos o negacionistas. Yo recuerdo uno de hace escasamente 10 días, de una reaseguradora importantísima, suiza, que hablaba de que la previsión de que el PIB mundial estaría en torno al 18%, por falta de acción contra el cambio climático. Y esto, el horizonte era 2050, que es pasado mañana, ¿no? Sí, desde luego es que es una cuestión ya de hecho incalculable, porque el estrés provocado por las grandes sequías, por las hambrunas que se producen, sobre todo hasta ahora en el sur global, pero que ya empiezan a aumentar, el incremento del riesgo de pandemias, es decir, todo esto provoca unos desequilibrios que genera unos daños cuyo valor ya es que es incalculable. ¿Cuál es el valor de que grandes partes de África se conviertan en inhabitables en décadas y que esto empuje a cientos de millones de personas a convertirse en refugiadas? Eso va a provocar guerras, trastornos, muertes. Es decir, es una cuestión que no se puede cuantificar. Bueno, a lo mejor sí que se puede, pero a mí me resulta, es como tan grave que, y además tenemos la solución encima de la mesa, que eso es lo grave de esto, ¿no? Que sabemos lo que hay que hacer, tenemos las herramientas encima de la mesa y además mejoran tanto la naturaleza como la vida, como a nivel económico son mucho más interesantes y más eficientes. Es decir, lo tenemos todo para dar un salto evolutivo sin precedentes en la historia de la humanidad en estas décadas y mejorar como nunca antes hemos mejorado. O también podemos quedarnos parados y convertirnos en aquella generación que desaprovechó la última oportunidad para evitar una catástrofe global. Quedarnos parados no me parece una opción. Gregory, saluda a tu tocayo y plantea algo si quieres, hombre. Pues yo lo que me gustaría plantearle es si es muy complicado que llegue el mensaje, ¿no? Porque son tantas cifras, tantos datos, tantas series también que los jóvenes consumen mucho, catastrofistas o que presentan en un escenario ya de destrucción del planeta, que si por tantas desgracias, pues la gente tiene una especie de vacuna contra las desgracias y no hace caso, porque los datos de los científicos dicen que no estamos haciendo prácticamente nada. Las emisiones, por ejemplo, este año van a volver a subir más a pesar de la pandemia. ¿Crees que hay un problema de comunicación, que la gente ya está vacunada contra desastres? Yo creo que hay un problema de comunicación y también hay una batalla muy importante, porque no olvidemos que para llegar a tiempo tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles prácticamente en su totalidad, y hay mucha gente muy interesada en retrasar lo más posible pues esta transición que ya todo el mundo reconoce que es inevitable, pero bueno, pues que hay mucha gente ganando mucho dinero que podría perder mucho, y esta batalla
para desinformar, para entorpecer, para minar a la ciencia, para retrasar esta transición está documentada con miles de millones de dólares puestos encima por grupos de presión muy potentes, hasta el punto de que, según un estudio de The Guardian, un cuarto de los tweets publicados en Twitter sobre cambio climático fueron obra de bots negacionistas. Es decir, ese es el nivel de fuerza de esta maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, es una batalla importante, claro. Está muy bien saberlo. Sí, ese dato es importantísimo, la verdad. Your shadow walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that you're immune to it's gonna get the best of you. It's gonna lift you up and let you down. Javier Peña, del canal Hope, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Otro día repetimos, que lo sepas. Muchas gracias, Carles, cuando quieras. Venga, Javier Gregorio, un abrazo, compañero. Un abrazo, hasta luego. Adiós. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Vamos a saludar como cada tarde a esta hora nuestra Nieves con Costrina. Hola, Nieves. Hola, ¿qué tal, Carlas? Con ¿Qué tal, Costrain, Roberto? ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde estás hoy? Estoy en Jaén. ¿Y eso? Mírala. Pues porque tengo aquí un encuentro con gente estupenda. Qué bien. Sobre el libro, para charlar un rato luego y me he venido para acá. Dale recuerdos. A todos. A todos. Pero a y todo Jaén. Y a todas. A todos y a todas, ¿vale? A todos y a todas. Sí que sí. Oye, no sé si hoy esta incursión tan particular que hacemos cada día en la historia debería contar con el refuerzo de nuestro economista, de Santiago Niño Becerra. No, ni él podría. Bueno, lo digo porque, él es un profundo conocedor de los entresijos del negocio. Santiago, de hecho, invoca muy a menudo, ¿verdad, Roberto?, la virtud que supone encontrar nichos concretos de mercado. Y lo de hoy creo que es un ejemplo clarísimo de éxito. Hay más cosas, más elementos, porque es un tema que inicialmente va de religión, de vírgenes, de apariciones, de creencias. Bueno, que sí, que vale. Pero con un componente de hacer caja no menor. Más que la Superliga. Ni muchísimo menos. Y además, yo no sé por qué pasó eso, pero pasó en un momento muy concreto de la historia. Venga, Nieves. Siempre suele ocurrir en momentos muy, muy concretos. Pero bueno, te he oído decirlo esta mañana y es verdad. Los milagros no existen. No crees en los milagros, que te lo he oído yo. Y sigue siendo un misterio aún por descifrar por qué las vírgenes comenzaron a aparecerse por todas partes, y a lo loco, a partir de mediados del siglo XIX y desaparecieron a la misma velocidad a partir de mediados del XX. Vinieron y ¡pum!, se fueron. Siempre a niños, siempre se aparecían a niños, siempre a pastorcillos, oye, y siempre analfabetos. Si se necesitaba reforzar un dogma, se inventaban que aparecía una virgen en Lourdes. Si en España se proclamaba la República, vírgenes a cascoporro por todas partes. Si en Portugal se declaraba la separación Iglesia-Estado, abracadabra, la Virgen de Fátima. Es muy preocupante cómo engaña la Iglesia a la gente, pero es aún más preocupante cómo la gente se deja engañar, la verdad, así de claro. Ayer él se metía en charcos el Papa Silvestre II, hoy me meto yo. El 13 de mayo Qué raro. Qué raro. Sí. El 13 de mayo de 1917, la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría, que nos obligaban a cantar de chiquititos, ¿no? Y allí la estaban esperando 3 pastorcitos analfabetitos sobre los que la Iglesia montó la farsa más rentable que uno puede imaginar. A los niños les dijeron: vosotros decís que habéis visto a una doña encima de un árbol, que la señora iba vestida así y asá, que os dijo tal y tal, y del resto no os preocupéis que ya nos ocupamos nosotros, ¿no? Y esto, queridos niños y niñas, es lo que los católicos llaman un milagro y los librepensadores un fraude como Dios manda, porque aquí el único milagro es el del euro, que ni Santiago Niño descifraría, ya te lo digo yo, estoy absolutamente segura, ¿no? Porque si misterioso es que las vírgenes no pararan de aparecerse en determinados momentos sociopolíticos muy, muy concretos, más misterioso aún es que hayan dejado de aparecer desde que existen los móviles con cámara. Ni una. Hay ni una, ¿no? Pero bueno, ya no tiene importancia que no aparezcan vírgenes, porque además la Iglesia sabe que no colaría, por eso no aparecen. Ahora los esfuerzos se concentran en sostener el negocio porque la clientela se está yendo a chorros. Pero bueno, de momento en Portugal siguen pitando las 3 F sagradas, ya sabéis: fútbol, fado y Fátima. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem
instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinhos. Pero la música es muy bonita, ¿eh? Que conste en acta. Que conste en acta. Oye, volviendo al territorio de Santiago Niño, ¿se sabe cuánto ingresa el santuario de Fátima? No se sabe, imposible, ¿no? Los que lo cobran lo saben más o menos porque no dan abasto a contar billetes, ¿no? Pero no lo dicen, no lo quieren decir. Jamás han rendido cuentas de los ingresos, nunca han publicado un balance y están exentos de impuestos. Con eso ya no tienen que dar cuentas a nadie. Bueno, mira, ya aprovecho para decirle al Gobierno de España que yo voy a estar muy feliz de pagar por las autovías cuando a los curas los paguen los que los usan también. Ningún problema. Ah, mira. Sí, pues sí. Pues está bien visto. El que paga usa, ¿no? Pues a ver, cuando a los curas mientras los paguen los que los usan, yo feliz. Ningún problema. A ver, Fátima es un inmenso hipermercado, inmenso, asentado sobre algo que nunca ocurrió. Se puede afirmar en el siglo XXI que cualquiera está en su derecho, por supuesto, a creer que una virgen se le apareció a 3 críos analfabetos encima de una encina o agarrada a un dron, da igual. Como los demás también estamos en nuestro derecho de decir que solo es un fabuloso invento sacacuartos. Por si alguien no lo sabe, recordamos cómo fue el cuento, pero bueno, solo por encima porque no tiene mayor interés, ¿no? Lo verdaderamente interesante, que ahora vamos a ello, es conocer por qué y para qué se armaban este tipo de espectáculos. Aquel 13 de mayo de 1917, una señora brillante, con manto blanco de bordes dorados y un rosario en las manos, desde lo alto de una encina les dijo a los 3 críos: desde hoy os quiero ver aquí todos los días 13 de cada mes. Yo os voy contando cositas y vosotros lo transmitís. Vais calentando el ambiente y el día 13 del 5º mes, o sea, en octubre, 13 de octubre, os traéis aquí a este mismo sitio a cuanta más gente mejor, que ahí va a ser la traca final. Y así fue como el 13 de octubre de 1917 se produjo lo que salió en toda la prensa de allí, que lo que la Iglesia llamó el milagro del sol. Eso se produjo, se supone, ante miles de personas, 45.000 dicen unos, 100.000 otros, 2.000 según la policía, que siempre tira para abajo. Miles de personas que vieron en mitad de una histeria colectiva cómo el sol se movía en el cielo en zigzag, dijeron todos, ¿no? Pero bueno, eso es lo menos que puedes ver cuando te quedas mirando fijamente al sol. Fijamente, todo el mundo, ¿no? Que lo ves haciendo zigzag o bailando el mambo. Eso se llama efecto óptico o deslumbramiento, ¿no? Ya está. Y bueno, pues a partir de ahí ya solo hubo que levantar la empresa. Oye, efecto óptico, que me parece que te he calado, porque deduzco que el momento en el que montan la aparición de la Virgen, que no es casual, que es porque la República acaba de instalarse en Portugal. Claro, sí, claro, efectivamente. Todas las apariciones marianas han ocurrido a raíz de acontecimientos políticos que no le venían bien a la Iglesia o para reforzar algo que sí le venía bien, como fue el caso de Lourdes, ¿no? Y nosotros tenemos noticias de las vírgenes que han acabado haciéndose famosas porque el negocio se ha asentado, pero entre el siglo XIX y mediados del XX intentaron hacer creer que se aparecían decenas, no os hacéis una idea de las decenas de vírgenes que aparecían por todos lados. Lo que pasa es que la mayoría, vírgenes, claro, como la mayoría no pitaban, bueno, pues caían en el olvido, o la Iglesia daba orden de que aquello dejara de publicitarse, bien porque no colaba o porque perjudicaba otra aparición, ¿no? Porque con esto de las vírgenes había mucha competencia también. Es que el pueblo que consiguiera asentar una aparición se aseguraba una pasta en ingresos por un constante peregrinaje, ¿no? El show business de Fátima se preparó además muy bien, ¿eh? Hay que quitarse el sombrero porque estaba muy bien montado. La Virgen no apareció de golpe, dijo, ¡chas! No, un año antes de la Virgen llegó el telonero. El telonero fue un ángel. ¿Telonero? Sí, pues es que llegó de telonero. Es un ángel, que es el que empieza a dar la chapa a los 3 niños, que entonces tenían entre 6 y 9 años, y eran absolutamente impresionables. El ángel, que vete tú a saber quién sería el disfrazado que encandiló a los críos, fue preparando el terreno para que luego llegara la Virgen. Los que montaron Fátima llevaban tiempo además muy mosqueados por lo que pasaba en Portugal, ¿no? En 1910 se había instalado la República y al instalar la República se produjo, después de 8 siglos de unión inseparable,
se produjo la separación Iglesia-Estado, además drástica. Se acabó mantener órdenes religiosas, se acabó mantener una nómina gordísima de curas y monjas que es que no trabajaban, ¿no? Y encima, por la zona de Rusia, esto ya por lo que respecta a Europa, sin olvidar que nos íbamos a meter en una primera guerra mundial, pero es que por encima, por la zona de Rusia, los comunistas estaban revolucionando. Ahí estaban los bolcheviques. Momento histórico. Claro, es que estaba todo muy bien organizado. Así que había que movilizarse. La Iglesia portuguesa pergeñó cómo reforzar la fe católica para luchar contra tanto ateísmo, ¿no? Pues nada, que se les apareció la Virgen. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Oye, Nieves, saltando de Fátima a Lourdes, has dicho que el montaje de Lourdes no fue tanto por una cuestión política como por reforzar un dogma. Sí. ¿De qué dogma estamos hablando? El de la Inmaculada Concepción. Sí. Ese dogma que, como su propio nombre indica, están obligados a creerse los católicos, ¿no? Por algo es dogma. Pero lo que pasa es que el 99% de ellos, y yo he hecho la prueba, no tienen ni repajolera idea de lo que es ni de lo que significa, y además no saben explicarlo. No me extraña, porque no hay por dónde cogerlo y no lo entiende ni Dios. Pero a ellos les dicen esto es así, y es dogma, y ellos tienen que decir amén. Vale, pues ya está, ¿no? Pero es un dogma tan polémico, tan rechazado por un sector de la propia Iglesia, porque aquí hablamos de muchas cosas y se nos olvida, pero el 8 de diciembre pasado hicimos un acontece de esto, contando la polémica que hubo cuando se declaró este dogma, ¿no? Bueno, pues cuando esto lo rechazó mucho la propia Iglesia y tuvieron que inventarse la aparición de Lourdes para reforzar el dogma, ¿no? Para frenar a los que seguían negándolo, hicieron que se apareciera en una gruta de Lourdes a la pastorcita Bernadette, no la Virgen de la Cueva, que si te apareces en una gruta es lo suyo, ¿no? Que se aparezca la Virgen de la Cueva. No, se apareció la Inmaculada Concepción, con su túnica blanca, con su manto azul, que era el look de la Virgen, que tenía además que coincidir exactamente con la tendencia que la Virgen venía marcando desde 2 o 3 siglos atrás, desde que la pintaba Murillo, desde que la pintaban todos, con ese look, ¿no? Y cuando la Virgen se aparece a la pastorcita, a Bernadette, ¿qué le dice? Yo soy tu madre. No, pues no, le dice a Bernadette, yo soy la Inmaculada Concepción. Se acabó la discusión. A ver, si no era suficiente la orden del Papa 3 años antes de que eso era un dogma, ahora encima aparición mariana para corroborar que la patrona de las Conchitas existía, ¿no? Bueno, todavía lo siguen discutiendo dentro de la Iglesia, hay una polémica tremenda, ¿no? Porque dentro de esta jerarquía hay muchos que no tragan ni con el dogma ni con las apariciones inventadas, ellos lo saben muy bien. Y hablando de inventos, en Lourdes tienen contabilizadas 1.700 curaciones sin explicación científica. Ostras, dicen son muchas, ¿no? Sí, claro. Lo que no dicen es que los científicos no han perdido ni un segundo de tiempo con esos 1.700 farsantes que dicen haberse curado. Y dicen, oiga, es que mire, yo me ha crecido una pierna cuando he venido de Lourdes. Pues vaya usted por ahí, hombre. Lo que no me encaja, fijándonos en las últimas actitudes del Papa Francisco, es el doble rasero que tiene con los santuarios de Fátima y de Lourdes. ¿El doble rasero por qué? ¿Por qué? A ver, a los de Lourdes les ha pegado la bronca, les lleva pegando la bronca desde 2019, a los de Fátima no, y el negocio es exactamente el mismo, exactamente. En Lourdes vienen quejándose desde hace tiempo los que manejan aquello, los administradores, de la bajada de ingresos. A ver, no es que estén en números rojos, tienen para vivir sin currar 3 o 4 siglos más, ¿no? Pero en Lourdes son como los bancos, se quejan por haber dejado de ganar 3 millones aunque haya ganado 80, ¿no? En 2019 Francisco envió a Lourdes a uno de sus obispos con funciones de interventor para echar un ojo a las cuentas y para recordarles que Lourdes es sobre todo un lugar de oración y testimonio cristiano, que no se preocuparan tanto por los números, que eso de preocuparse por el aspecto empresarial y financiero pues que no estaba bonito. Pues todos son capaces de hacer un ERE y despedir a la Virgen si no cumple objetivos, ya te digo yo, ¿no? Pero bueno, en Fátima están igualmente preocupados por los ingresos y el Papa no les ha dicho nada. Es más, el Papa ha anunciado visita en 2023 y yo le diría lo mismo que dice Bogar en Casablanca, que no haga planes con tanta antelación. Un beso, Nieves. Venga. La Ventana. Suscríbete. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
Qué bonito queda lo de venir a colación con música barroca, la verdad es que queda precioso, ¿eh? Bueno, estamos viviendo una semana de emociones encadenadas. Hoy han seguido los reencuentros aquí en La Ventana. Muy contenta, cuando las cosas cotidianas se convierten en excepcionales, claro. Y hoy es una tarde excepcional. No te quiero abrumar, pero te quería dar las gracias, Carles, porque tu vuelta al programa, tus palabras fueron purificadoras, nos aliviaron a muchos de nosotros que estábamos en ese momento, pensábamos, ¿quién le puede dar voz a este desconsuelo que tenemos? Y tú viniste aquí y pusiste la voz, la voz perfecta a lo que todos estábamos sintiendo, y fue como un desahogo. Ya la semana va terminando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a partir del lunes volvemos a la nueva normalidad, ¿no? Pero bueno, de momento vamos disfrutando con estos reencuentros, con las emociones, y la verdad es que hoy, escuchando la radio todo el día, la emoción nos ha desbordado por los poros. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. El pasado 23 de febrero, en el Hospital Clínic de Barcelona, se realizó el trasplante número 1000 de riñón de donante vivo. Son muchos los que dan y los que reciben. Por ejemplo, Javier Solana, que donó hace 10 años un riñón a su hijo. Este hombre que ha sido todo: ministro de 3 carteras, secretario de la OTAN, alto representante de la Unión Europea, dice que es lo más importante que ha hecho en su vida. Sí, creo que es un acto de amor, pero que es un acto de amor fácil, digamos. Un acto de amor, pero un acto de amor racional. Tiene toda una racionalidad. Yo tengo 2, le faltan 2, pues yo le doy 1 y seguimos viviendo los 2. Y lo que sí es verdad es que es muy emocionante. Yo creo que es lo más importante que he hecho en mi vida, desde el punto de vista personal. Es una cuestión aritmética cargada de amor y de emoción. Sara Selva, nuestra compañera, se coló en aquella operación extraordinaria de febrero en la que Josep recibía el riñón de su hermana Natividad. Después de la preparación de los dos, de la doble operación de extracción y de trasplante, con la ayuda de un complejo equipo humano y de un robot, pues llega el momento crítico de la intervención. Bueno, ya tenemos las suturas, ahora viene el momento, la verdad, voy a desclampar, ¿vale? Va a desclampar, es decir, va a liberar las venas y las arterias para que la sangre empiece a circular. Vena liberada, perfecto, fuera. Y arteria liberada, desclampamos, tiempo. 41.26. 41.26. Y ahora retira la gasa con la que estaba envuelto el riñón. Es la primera prueba de fuego, ver si ha cambiado o no de color. Ligera mano derecha. Vamos a ver qué tal se nos ha vascularizado. Y sí, ha cambiado. Buen color, ¿eh? Ya la primera alegría. Estudiantes, ¿os emociona o no os emociona? Si no os emociona, no os dediquéis a la cirugía. Color precioso. El riñón de Nati vuelve a estar rosado, vuelve a funcionar, pero en otro cuerpo diferente, en el de su hermano, Josep. ¿Veis qué preciosidad de riñón? ¿Cómo ha cogido vida? El riñón ha cogido vida y esto le dará vida al paciente. Bueno, pues gracias a esa preciosidad de riñón, 3 meses después los dos están estupendamente. Nos han contado el cómo y el por qué. Josep, ¿te imaginabas que estaba pasando todo esto alrededor mientras tú estabas dormido? No me lo imaginaba, ¿no? Natividad, que te oigo reír, muy buenos días. Buenos días. ¿Te imaginas esto que estaban diciendo? No, Ana se lo decía, me hubiera gustado verlo en directo. ¿Tú lo tuviste claro desde el principio? Sí, desde el principio, desde el primer momento que supe que él tenía este problema. Ni me lo llegué a pensar. Hubo quien me dijo, pero tú te lo has pensado bien, te vas a quedar con uno y si no te va bien, digo, pues si no me va bien, pues nada, pero yo, si uno mío le va bien a él, es para él. Natividad dice que le hubiera gustado vivirlo en directo, lo vivió en directo y hoy lo ha escuchado también. Bueno, y todo esto ha sido gracias a un equipo humano de hombres y de mujeres dirigido por el doctor Antonio Alcaraz. Creo que realmente son verdaderos héroes los donantes. Es que es el acto de amor más bello que conozco, porque realmente el dar un trozo de ti, pues creo que eso ya no es comparable con nada. Esta mañana hablábamos de esos trasplantes entre vivos y esta tarde hemos hablado del primer exoesqueleto pediátrico del mundo que se fabrica aquí en España tras años de investigación y que acaba de recibir ya el pasaporte que le permitirá llevarlo a hospitales y a clínicas para la rehabilitación. Es una tecnología registrada por el CSIC y cuyo desarrollo ha liderado la científica Elena García Armada, que nos explicaba en qué consiste.
Pues es un armazón metálico de color rojo, porque, bueno, ellos se sienten superhéroes cuando caminan con el exoesqueleto. Sí, entonces, bueno, es un armazón, lleva en paralelo a las articulaciones del niño, lleva músculos artificiales. Estos niños tienen déficit de fuerza muscular y entonces lo que necesitan es un complemento. El exoesqueleto es el complemento perfecto a ese déficit de fuerza, porque el robot lo que aporta es la fuerza que le falta al niño. El superhéroe se llama en este caso Álvaro, padece atrofia muscular espinal desde que nació y además no pudo ponerse en pie hasta los 3 años, gracias precisamente a este instrumento. Él fue el primer niño que lo usó. Bueno, de hecho el exoesqueleto ha ido prácticamente creciendo con él. ¿Tú te tienes que sentir ahí de rojo con toda esa cosa como un superhéroe, sí o no? Sí. Iron Man. ¿Tú tienes algún superhéroe así como predilecto, favorito? Batman. Bueno, pero capa no llevas, ¿no? ¿O sí, a veces? No, capa no. Bueno, no. Sin capa. Sí, sin capa como Batman, pero muy parecido, como comentaba Roberto, a Iron Man. Exacto. Cuando teníamos el Exo en casa hace ya tiempo, lo primero que hicimos fue imprimimos lo que tiene Iron Man en el pecho, el logo, y lo pusimos ahí en el medio, ahí, para ti. Ana es la madre de Álvaro y para él fue el exoesqueleto y nos recuerda el primer día que lo utilizó su hijo. Muy emocionante. Bueno, estábamos allí todos y de las primeras veces que se levantó el exo fue increíble. Estaba mi madre, mi marido, estaba yo. Nos echamos a llorar. Álvaro empezó a dar pasitos. Decía, oye, ¿qué le pasa a mi madre? ¿Por qué llora? Yo no sabía dónde meterme porque era realmente de emoción, de decir, madre mía, por fin está andando. Ganó muchísima fuerza, creció, cogió peso. Bueno, fue increíble. Claro. Su espalda estaba más recta. Ese primer día, el día del estreno, también estaba Elena presente, con la que ha ido fraguando una relación que va mucho más allá de lo profesional, de lo médico. Hemos crecido juntos, todos ellos son parte de la familia, ha sido todo muy especial, han visto evolucionar a Álvaro, hemos compartido alegrías, sustos, ¿Sustos? De todo. ¿Sustos? Sí, porque la enfermedad es complicadilla. Ya. Entonces, bueno, algún sustillo nos hemos llevado, pero los hemos pasado todos. Bueno, Elena García Armada ha trabajado 10 años en esta maravilla y le hemos preguntado por la maravilla de la que tendremos que hablar con ella, no sé si dentro de 10 años o de menos. Y también estamos desarrollando un nuevo exoesqueleto, un exoesqueleto que creo que va a ser la bomba, va a ser la nueva generación de exoesqueletos porque es algo que ya hemos patentado, con lo cual ya puedo hablar de ello sin ningún problema. Un exoesqueleto modular que se puede configurar en función de las necesidades del paciente. Se puede poner solo un módulo de cadera o un módulo de cadera y uno de rodilla. Así que, por ejemplo, para la rehabilitación del ictus, por ejemplo, pues que es una hemiplegia, pues solo se necesita asistir a una pierna y no a la otra, y el dispositivo funciona, se autoconfigura y no necesita de un control central, ¿no? Entre los diferentes módulos de las diferentes articulaciones se comunican entre sí y generan un patrón de marcha. Elena, y esto pues puede hacer que sea útil para todas las enfermedades. Claro. En fin, que de vez en cuando la vida... De vez en cuando la vida nos besa en la boca. Y nos trae magníficas noticias y nos permite cumplir años, aunque el año haya sido muy jodido, como le ha pasado a Jordi Sánchez, que hoy, este actor, cumplía 57 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felicidades, buenas tardes, ¿qué tal, hombre? Muchas gracias, aquí estamos. Compañero de fatigas, ahí. Compañero de fatigas, absoluto, hemos compartido hospital, hemos compartido Por COVID, favor. no nos hemos encontrado, podríamos haber compartido un chocolate con churros, pero bueno. Eso queda pendiente de momento, pero sí, él lo pasó mal, lo pasó muy mal por la COVID. Esa es la mala noticia, la buena es que se recuperó muy pronto. Salí del coma inducido y fue todo muy rápido, la gente me decía, es que eres muy joven. No, hacía mucho que no me lo decían. Sí. La verdad que fue muy rápido, no andaba, no podía escribir, nada, no podía hacer nada. Me desperté, todo el mundo estaba muy feliz a mi alrededor, menos yo, que estaba enfadadísimo, porque claro, yo no era consciente de los 24 días que me he tirado durmiendo. Y la verdad que fue rapidísimo. Me desperté y a los 12 días más o menos estaba en la calle. Nos alegramos muchísimo. Oye, y por cierto, hablando de cuestiones relacionadas con la pandemia, Roberto,
¿Podemos anunciar quién se va a vacunar el próximo martes? A las 4:03 de la tarde. A las 4. Cuando estemos en el boletín. Conexión en directo. Después voy vacunado a los detectives. Conexión en directo. En el Ramón y Cajal, sí. Vale. Estoy emocionadísimo. Enhorabuena, envidia sana. Sí, sí. Bueno, y pues eso que eres llega más joven. a ti, Isaías, sí, claro. sí, bueno, ya me tenía que haber llegado antes. Bueno, una gran noticia, Roberto. Enhorabuena. Y ya cerramos el capítulo de las buenas noticias. El pasado 14 de abril, Almeida se quejaba de que Sánchez dé las buenas noticias. Él no tiene la capacidad de vacunar, lo hacen las comunidades autónomas. Que deje de dar las buenas noticias y dejar los problemas a las comunidades autónomas. Esto es algo poco común, escuchar a un político exigir a otro que deje de dar buenas noticias. Pero Sánchez dice, sí, mira que tengo hoy. Quiero anunciar que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. ¡Chúpate esa coyote espacial! Bueno, tenemos esta partida extrañísima de ajedrez en la que socialistas y conservadores no están disputando una lucha política por las ideas, sino por quién se queda con la imagen de las buenas noticias. Pues sí, así anda el patio político, desgraciadamente. Y claro, después está lo de consejos vendo que para mí no tengo. Seguro que os acordáis, Roberto, Francino, de esto que sucedió en Génova. El 4 de mayo estábamos en pleno estado de alarma. Bueno, pues hoy, ante la posible celebración en Neptuno, si el Athletic consigue la Liga, el alcalde de Madrid ha dicho... Y también he aprovechado para hablar con el presidente del Atlético de Madrid, que también ha convenido conmigo en que hay que hacer un ejercicio de moderación y responsabilidad en el caso de que el Atlético de Madrid gane el título de Liga. Eso incluye que, desde luego, como he hablado con el presidente del club, en principio parece lógico que el equipo no acuda a Neptuno para evitar que se puedan producir eventos multitudinarios o aglomeraciones multitudinarias de personas. Si eres del PP puedes celebrar una victoria electoral, si eres del Athletic no puedes celebrar un campeonato de Liga. Bueno, así son las cosas. Si uno es del PP y del Athletic, a lo mejor puede quedar entre Génova y la plaza de Neptuno. Y terminamos acabando con una historia formidable. La del amigo de Elvira Lindo de hoy, periodista, activista contra el racismo, llegó a ser presidente de SOS Racismo, se llama Moja Jereu y, por resumir, es un negro de Huesca, que ahora ha escrito un libro titulado ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Denuncia que aquí hablamos mucho de racismo cuando lo vemos en Estados Unidos y lo tenemos mucho más cerca. En España existe el racismo. Existe un racismo estructural. Luego cada uno juega un papel en ese sistema, ¿no? En esa estructura. ¿Qué papel juega cada uno? Hay algunos que son muy activamente racistas y otros que estamos trabajando para hacer un mundo antirracista. Es un racismo estructural, pero es un racismo que muchas veces se manifiesta a través de gestos pequeños, aparentemente incruentos. Por ejemplo, la cara de sorpresa que se encuentra siempre Moja cuando dice que él, siendo negro, es de Huesca. Eso es un clásico por varios motivos. Primero, porque ese segundo de dónde eres no es un de dónde eres porque eso ya he respondido, sino que es un porque eres negro, ¿no? Y por eso cuando digo que mis padres son de Gambia, se entiende, ¿no? Que, vale, ya no me preguntan por mis abuelos. Y segundo, seguimos teniendo una idea muy estereotipada de lo que es ser español en cuanto a la condición racial. Entendemos que ser español es ser una persona blanca, que lo que no es blanco es extranjero. Pues ya veis, en esto nos queda mucho, pero mucho trabajo por hacer. Tienes toda la razón y mira, para aportar aunque sea un pequeño granito de arena a esta hora, ¿qué os parece si cerramos la ventana con buena música negra? Siempre nos parece bien. Pues dicho y hecho, hasta mañana, un beso muy grande y ánimo. ¡Qué bien, vamos, Roberto! Venga, ¡Qué bien! El futuro vacunado. Mystery. I have seen
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.